Vamos a hacer un paréntesis en la serie que iniciamos el año pasado en la carta de Santiago, Fe en Acción, cómo se vive una fe sincera. Y vamos a tocar un tema hoy que va a servir de inducción al tema o a una meta que tenemos este año como iglesia. La importancia de fortalecer nuestra relación con Dios a nivel familiar. Ustedes han escuchado esa frase que dice, familias sanas, iglesia sana. Familia fortalecida, una iglesia fortalecida. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento y el desarrollo de cualquier iglesia depende de la sanidad y de la fortaleza de cada familia. ¿Cierto que es así? Cuando la iglesia está desanimada, está dividida, está dolida, ese reflejo de lo que está pasando en los hogares. Hay una familia que se fortalece los unos a los otros y abre sus puertas para fortalecer a los demás. Es una familia que es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cierto? Y yo quiero que en este tema de hoy, más que una predicación, es una reflexión. Una reflexión sobre la importancia de abrir nuestras casas, o nuestro hogar, o nuestra familia, para ayudar a otros. Que una de nuestras metas para el 2024 es que nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar sea un instrumento para ayudar a otros. Familias sanas, iglesias sanas. Familias fortalecidas, iglesias fortalecidas. Y quiero tomar como ejemplo a un matrimonio que abrió su hogar para servir a otros. Priscila y Aquila. Una pareja que abrió su casa para ayudar a personas necesitadas. El tema es grupos en casa como Priscila y Aquila. El Nuevo Testamento presenta 3 casos en que Priscila y Aquila abrieron su hogar para servir a Dios. Y en esas 3 oportunidades se resaltan 3 verdades que quiero que nos llevemos en esta mañana sobre la importancia de abrir nuestras casas para otros. Comunión, edificación y misión. Ellos abrieron sus casas para la comunión, para la edificación y para las misiones. Y quiero que mientras vayamos reflexionando en esos 3 pasajes que mencionan a esta pareja como un modelo de abrir nuestros hogares, de que nuestra familia sea un hogar para ayudar a otros, usted vaya pensando en cómo se puede poner en práctica o cómo usted puede fortalecer esto en su hogar. Hechos capítulo 18, en los primeros 3 versículos, se nos describe que esta pareja, o este matrimonio, abrió su hogar para la comunión. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer.
Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma Pablo fue a verlos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas en campaña. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, háblanos en esta mañana, que podamos ver en esta pareja un modelo de la importancia de que nuestros hogares, de que nuestra familia sean instrumentos para ayudar a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que note y que resalte en su Biblia, en el versículo 3, que cuando Pablo llega a la ciudad de Corintios, dice que se quedó con ellos. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No voy a profundizar mucho porque es más bien una reflexión hoy. Entonces, dentro del contexto del libro, esto está pasando en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando uno estudia los pasajes anteriores, notará que el trabajo misionero de Pablo había sido bien difícil. Parece que estaba cansado físicamente y estaba cansado emocional y espiritualmente. Primero estuvo en Tesalónica y en Tesalónica fue perseguido, salió huyendo, luego llegó a Berea y de allá lo fueron persiguiendo los de Tesalónica, luego llegó a Atenas y Pablo, cuando llega a Corintio, si usted se va a la carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 3, dice que él llegó con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque parece que su trajinar en las ciudades anteriores lo había desgastado. Y es interesante que en medio de desaliento, en medio de esos temores, conoce a una pareja llamada Aquila y a su esposa, un hombre llamado Aquila y a su esposa Priscila. Y cuando los conoció, esta pareja parece que venía huyendo del imperio del emperador Claudio, como ellos vivían en Roma y como que fueron expulsados, se encontraron en Corintios. Pero lo interesante es que cuando ellos se conocen, parece que hay como química. ¿No le ha pasado que usted conoce amistades y siente que hay como química? Siente que hablan el mismo lenguaje. El texto dice que se quedó con ellos y trabajaban juntos. El oficio era, ellos hacían tiendas de campaña. Parece que tiene que ver con las carpas o vendían esas telas donde se acostumbraba antes a estar. Y no hay cosa que lo aliente más a uno que tener personas que lo animen a uno en momentos de temor y de cansancio. ¿Cierto que es así? Tener personas así como Priscila y Aquila que lo animen, que lo conforten a uno. Esta pareja abrió su casa para recibir a una persona que estaba cansada, una persona que estaba desanimada. Uno puede notar el desánimo de Pablo también porque si uno sigue leyendo el capítulo, notará que el Señor tuvo que aparecerse a Pablo en una visión, en el versículo 9, y le dijo, no temas, yo tengo mucha gente aquí. Y el Señor como que anima a Pablo con la visión, pero lo anima con esta familia. Y cuando digo que seamos como Priscila y Aquila, me estoy refiriendo a este punto. Que nuestro hogar sea un espacio para la comunión. Que nuestro hogar sea un espacio
para que personas así como Pablo, que están cansadas, que están desanimadas, encuentren refugio. Que nuestra casa, nuestra familia sea un espacio donde personas puedan hospedarse y donde puedan recibir fuerza. Quiero, en primer punto, desafiarlo a que usted se proponga como meta este año eso. Que se pueda practicar la hospitalidad, que se pueda ayudar a otras personas necesitadas, que su casa sea un hogar para orar los unos por los otros y que nuestras cargas sean aligeradas. Recuerdo un tiempo que estuvimos en el grupo en casa en Villaflora. Estábamos reunidos donde Amparo. Estábamos con Anderson, con Génesis ese día nos fueron varios. Y una de las peticiones era, yo quiero que oren por mi hermana que viene en camino. La hermana de Génesis venía en camino. Venía de Chile a Colombia. Y cada quien fue como expresando sus necesidades. Recuerdo que Amparo dijo, yo quiero que oren por mi hijo, que Dios lo restaure. Aleja también se abrió Misael y me abrí yo. Y empezamos a orar. Y recuerdo que mientras empezamos a orar, fue como si cambiara como la atmósfera, si se puede llamar de esa manera. Porque nos empezamos a quebrar y a llorar. Diciendo, Señor, fortalécela. Señor, fortalécelo. Usa, Señor, estas vacaciones para renovar las fuerzas, para que la familia se renueve. Y llorábamos ahí, llorábamos. En ese hogar, en esa casa, a través de la oración los unos con los otros, a través de la comunión, del compartir, sentimos que cuando terminamos de orar, nuestras fuerzas eran diferentes. A eso me refiero con un hogar como Priscila y Aquila. Un espacio donde oremos los unos por los otros. Un espacio donde nos animemos los unos por los otros. Lo que uno llama muchas veces el altar familiar. Algunos tienen la costumbre de hacerlo, otros lo han descuidado. Pero esos tiempos son de mucha importancia para renovar nuestra fuerza. La segunda vez que se menciona este matrimonio en la Biblia, también se observa que ellos abrieron su casa para completar la formación teológica de Apolos. Si usted pasa su Biblia, la hoja de su Biblia, en el capítulo 18, versículo 24, se nos menciona que ellos abrieron su hogar para la edificación. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Puede notar esto?
Pablo está finalizando su segundo viaje misionero. Se va a ir para Antioquía, pero antes pasa por Éfeso y deja aquí en Éfeso a una pareja, Priscila y Aquila. Y noten que ahora se invierten los nombres. Primero era Aquila y Priscila y ahora mencionan primero a Priscila, que es el nombre de la mujer. Algunos estudiosos dicen que, como esto se repite varias veces, parece que Priscila, la mujer, tenía un liderazgo más sobresaliente que Aquila. Los deja y un día, mientras ellos están en la sinagoga, escuchando a Apolos, que se describe como una persona elocuente, poderoso en las escrituras, un hombre preparado, no solamente conocía la Biblia, también era buen predicador y lo hacía con mucho fervor. Un hombre que se emocionaba y predicaba. Pero cuando le escucharon que su predicación era hasta el bautismo de Juan, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Lo llamaron, abrieron nuevamente su hogar. ¿Para qué? Para la corrección teológica. Le corrigieron sus errores teológicos. ¿Y qué pasó después en Apolo? Fue recomendado. Un hogar para la edificación. Yo quiero animarle a que usted se proponga como meta para este año que su iglesia sea un espacio para eso, un espacio para la edificación. Que no solamente nos quedemos, sí, oremos los unos por los otros, sí, que también estudiemos, donde usted pueda ser corregido e instruido en las Escrituras, que nos acostumbremos a tener devocionales familiares, que no solo nos sentemos a ver televisión como familia, que eso es muy bueno, que no solo nos sentemos en la mesa a hablar de los deportes, que eso me parece muy bueno, que nos sentemos en la mesa y hablemos de las Escrituras, reflexionemos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de corregir, de formar nuestras vidas. Dijo cierto predicador que la Biblia es como un león. Usted no tiene que defender al león. Usted le abre la jaula al león y él sale y se defiende solo. Así es la Biblia. Usted la expone, usted la explica y ella causa el efecto en las personas, en su hijo, en su esposo, no sé, en sus familiares. Recuerdo también otro ejemplo que nos pasó en otro grupo en casa. Estoy dando ejemplos de cómo esto se ha vivido en los grupos en casa que hemos tenido. Ya mencioné el de Villaflor y me acuerdo el grupo allá en Las Brisas. Una vez me contó la hermana Estela de un caso, de una visita, que cuando se abrió la escritura y se explicó de que no todos son hijos de Dios, sino que todos somos criaturas y que necesitamos recibir a Jesús para ser hijos de Dios, la persona se sintió como ofendida, molesta, parece que hubo como un choque allí y se desanimó porque que su esposo, ella no tenía la seguridad de que se haya muerto recibiendo a Jesús. Como que ya no quería venir al grupo por eso. Una hermana Estela me llamó preguntándome lo que había pasado y yo, no, hermana, usted no cometió ningún error. Si esa persona se sintió juzgada, señalada por explicar las escrituras, usted tiene que dejar que la palabra de Dios haga el efecto. Pero yo voy a visitarles la otra semana. Ella me comentó que iba a hablar con la visita y antes de eso, total, para mi sorpresa, cuando fui a visitar el grupo, era cuestión como de darle tiempo a que la palabra hiciera como su efecto. Ya la hermana había empezado a reflexionar y a considerar lo que se había dicho. Y ahí he estado en el grupo. Qué bonito cuando tenemos esos espacios en los grupos en casa o en los grupos familiares.
que usted abra las Escrituras y que deje que ella haga el efecto. No se forza a que las personas cambien. Y la otra vez que se menciona este matrimonio, abriendo su casa, aparte de ser un lugar para la comunión, para la edificación, ellos abrieron su casa para las misiones, o para la misión. Y eso está en Romanos capítulo 16. En Romanos 16, nuevamente se menciona a esta pareja. Y en este capítulo, Pablo está concluyendo la carta. Y se mencionan algunas recomendaciones y algunos saludos personales. Y dentro de esa lista, está la pareja Priscila y Aquila. Note cómo empieza Priscila de primero. Ella sobresalía en el liderazgo, para que las mujeres se animen. Parece que eso ya es como de la antigüedad, ¿verdad? Que algunas mujeres sobresalen en el liderazgo del hogar. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo, note lo que se dice de ellos, doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Interesante esto, ¿ah? No se menciona en el texto. Dice que ellos eran colaboradores de Pablo en Cristo. Y no se menciona en el texto de qué manera ellos expusieron su vida para ayudar a Pablo. El punto aquí es que los presenta como una pareja en la cual él y toda la iglesia de los gentiles, en este caso la iglesia que estaba en Roma, estaban agradecidos con ellos. Fue una pareja que impactó la vida de Pablo e impactó a toda la iglesia. Estamos agradecidos, toda la iglesia de los gentiles. Ellos habían salido de Roma debido a una persecución. Conocieron a Pablo en Corinto y ahora al regresar a Roma construyeron una iglesia en su casa. Note la mentalidad que ellos tenían. No solamente apoyaron a Pablo en la iglesia que estaba en Éfeso, luego en Corinto, sino que cuando regresaron a Roma, abrieron su casa para que allí hubiera una iglesia. Priscila y Aquila fue una pareja que entendió la misión de Dios de ser discípulos que hacen discípulos. Abrieron su casa para la misión de ayudar a otros. Ayudar a otras personas a seguir a Jesús. Nuevamente, propóngase como meta este año que su casa sea un espacio para la misión. Y quiero que tenga esto presente, porque cuando hablamos de la misión de Dios, a veces pensamos que es solamente hablar de Jesús. Pero la misión de Dios tiene que ser algo integral. La misión de Dios tiene que ir acompañada de las obras, tiene que ir acompañado de las acciones sociales. Lo que habla Santiago, de mostrar tu fe a través de tus obras. Y en la historia del cristianismo eso fue algo que se perdió, porque los evangélicos estábamos acostumbrados a evangelizar y solamente nos enfocábamos en la espiritualidad, en que la persona se reconcilie con Dios, en que la persona sus pecados sean perdonados, sí, pero no había un acompañamiento. Y de ahí, en un congreso que hubo hace años, Congreso Lausana, René Padilla, algunos conocen la historia, sacó un libro, La Misión Integral, e impulsó a que en Latinoamérica hubiera un avivamiento. El avivamiento de que el evangelio debe estar acompañado de la acción social.
de ayudar a los pobres, a los necesitados. Yo no puedo decir, Cristo te ama, Cristo te va a sanar, Cristo te va a ayudar, si tú no lo demuestras. Y cuando el texto menciona que esta familia abrió su casa para las misiones, entendamos las misiones así, como algo integral. No solamente no ver las personas como un programa, ¿cierto?, de que hay que hablar de Cristo, sino involucrarse en la vida de las personas y mirar cómo los podemos acompañar y ayudar. En el seminario, en una clase, nos enseñaron esta parte de la misión integral en una de las materias que se llama Fundamentos de la Fe. Y esa materia yo la di en pandemia. Recuerdo que la idea era que teníamos que hacer una obra social con alguna familia o una obra social en algún sector de donde uno estaba viviendo. Y como eso nos tocó en pandemia, era como difícil uno salir de las casas, así que vimos la clase virtual y nos tocaba ingeniarnos cómo podemos poner en práctica el Evangelio, a quién podemos ayudar. Identificar familia, necesidades. Estaba viviendo con Jesús y con Isaura cuando di esta clase allá en Manantiales, y recuerdo que algunos compañeros llevaron un mercado a una familia. Pero en la pandemia sacaban, ¿se acuerdan? El pañuelito rojo, auxilio, auxilio. Entonces, no, se fue a llevar un mercado. Otros decidieron ayudar con los oficios o algunos arreglos de la casa, ¿me acuerdo? No, yo voy a hacer esto en la casa, En mi caso yo me propuse realizar una comida y atenderlos todo el día. Yo compré todo, yo preparé todo, o sea, ese fue el día, creo que eso fue hasta en Semana Santa, preparamos hasta dulce. Hice un dulce de leche, en la costa se ve mucho que en Semana Santa uno hace dulces, un dulce de leche, y trataba de atenderlos. ¿Qué más? Algunos abusaban, pero era como aprovechar el momento y demostrar mi fe con las acciones. De eso se trata el Evangelio. Que uno demuestre con nuestras acciones. Y quiero animarle a que aquí identifiquemos en la iglesia, en tu familia o en tu comunidad personas necesitadas que se puedan ayudar. Y que nuestra fe sea adornada o embellecida por las acciones. Amén. Toda esa reflexión para inducirles a esta meta que tenemos para este año. Este año queremos trabajar en grupos en casa. Pero los grupos en casa, queremos que este año se fortalezca más en estas tres líneas: comunión, edificación y misión. Nosotros tenemos grupos en casa martes y jueves, pero la idea es que no nos quedemos con el grupo de Villaflora, el grupo de Santa María, sino que su hogar, su familia, sea un grupo en casa. Si usted no puede desplazarse hasta esos grupos, que usted vuelva al hábito o usted inicie el hábito de reunirse en familia para la comunión, la edificación y la misión. Y si usted se va a reunir este año, me gustaría que me lo hiciera saber, porque tenemos unos cambios. Entonces, en la siguiente diapositiva, quiero que piense esto. Cuando usted se reúna en su casa, piense en cómo implementar esto. Comunión, edificación y misión. Uno de los cambios que tendremos este año para los grupos en casa es que no se va a limitar solamente a los que tenemos, sino que hayan familias, pero también que este año lo hagamos por temporadas.
¿A qué me refiero con eso? Que tenga un inicio y un fin. ¿Se acuerda cuando hicimos la evaluación de la escuela bíblica? Dijimos que cuando el proceso de formación es muy largo, uno tiende como a desanimarse. Pero cuando hay un inicio y hay un fin, uno se programa y es más activo. El año pasado lo hicimos durante todo el año y solamente paramos en diciembre. Entonces los seres humanos, dicen los expertos, vivimos por segmentos. Y cuando nuestro cerebro se programa, en el mes de febrero hasta el mes de mayo, estaremos en un grupo en casa bajo este tema, funciona mejor. Luego cerramos ese ciclo y abrimos otro segmento, otro espacio. Ese va a ser el primer cambio. Que hagamos los grupos en casa, que nuestras reuniones familiares que tengan un inicio y tengan un fin. El otro es que van a haber estos 3 momentos. El primer momento es de la comunión. ¿Qué hace uno cuando llega un grupo en casa? Ahí está, ayúdenme. Conversar, comer y la comunión en las oraciones. Y la idea es que cada espacio esté dividido por 30 minutos. Que mientras van llegando otros, la idea es iniciar puntual. Entonces, mientras van llegando los demás, uno respeta el tiempo de los que llegaron puntuales y nos dediquemos a esto. Eso también hace parte del grupo en casa, a conversar. ¿Cómo está? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Me dijiste que estuviéramos orando por esto. ¿Cómo le fue en la semana? Mientras nos tomamos un tintico y vamos compartiendo. Y mientras oramos. El otro espacio, luego de esa media hora de conversar, de comer, es el espacio de la edificación, que lo manejamos bajo una metodología que se llama DBS. ¿Qué significa DBS? Descubriendo la Biblia sencillamente. Es una forma que hemos adoptado en la iglesia para que el estudio sea más práctico y más participativo. En ese estudio, luego de conversar, leemos el pasaje varias veces, en diferentes versiones, y le hacemos 3 preguntas al pasaje. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacemos al pasaje para allá los antiguos? ¿Qué dice el texto de Dios? Y la idea es mirar los atributos, el actuar de Dios. Y cada quien va participando. Luego hacemos la siguiente pregunta, es ¿qué dice el texto del ser humano? Lo mismo, el ser, cómo es el ser humano, cómo actúa el ser humano y cada quien va participando. Interesante, aquí se ve a un Dios fiel, aquí se nota un ser humano que es muy infiel. Mira la rebeldía, mira el corazón del ser humano, mira cómo somos nosotros, pero mira cómo Dios está pronto para perdonar. Que uno vaya conversando. Y la última pregunta es, ¿qué acciones prácticas voy a hacer? En respuesta a lo que hemos visto de Dios y en respuesta a lo que hemos visto del ser humano. Y con esa última pregunta, uno pasa a nuestro siguiente bloque, que es de la misión. Porque en la misión estamos pensando en poner en práctica lo que dice la última pregunta, la parte personal, que muchas veces nos va a desafiar a hablar del evangelio a otra persona, a perdonar a alguien, a mejorar nuestros tiempos de oración, a durar más orando, en la parte personal. Pero lo que estamos añadiendo aquí es que en la misión organicemos como familia, las familias que se reúnan o como grupo, una actividad colectiva, lo que hablábamos de la misión integral, una actividad social, que no estemos 4 meses ahí en la cabeza de información bíblica, hagamos algo como grupo. Puede ser el ejercicio que nos pusieron en el seminario, de que usted identifique en la iglesia, en su comunidad o en el trabajo, personas necesitadas y se le lleve una ayuda social. Los más ancianos de la iglesia necesitan que usted le dé, que le ayude con algunos quehaceres de la casa, que le pinten en la casa, que le acomoden el jardín, que se le va a regalar un mercado, pero que le cueste, en el sentido de que usted los compre, no es que lo manda a comprar a otra persona, que usted los compre, que usted se los lleve y que lo acompañe.
que pensemos en actividades sociales, en la iglesia, que pintemos, cambiemos los colores de la iglesia, no sé. A eso me refiero con misión colectiva. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Quiero impulsarlos este año a eso. Y quiero que oremos por eso. Entonces, si usted se anima a abrir un grupo o a reunirse en familia, tenga en cuenta eso. Que sea un espacio para la comunión, que sea un espacio para la edificación, pero que sea un espacio para la misión. El otro punto es que los temas, que esto lo voy a compartir por WhatsApp, eso no se ve, que vamos a trabajar este año, tiene que ver con los mandamientos de Jesús. Cuando usted le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O qué hacía Jesús? ¿O qué nos mandó Jesús? A veces lo limitamos siempre, o por lo general, a la gran comisión. Y no miramos la fe como algo integral. No miramos que hay otros mandamientos, aparte de hacer discípulos. Y este material es de Rana Bacana. Lo cogí que estaba dispuesto. Se mencionan 13 mandamientos, serían 13 semanas, donde hay un texto, hay dos columnas, un texto donde está el mandamiento y hay otro texto donde está la historia que ilustra el mandamiento. Y muchas veces no va a ser el mismo contexto donde está el mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de orar en Mateo 6, 14, 15, eso es Padre Nuestro, se ilustra con el pasaje que está en Lucas 11. Pero la idea es que aprendamos durante 13 semanas, 13 mandamientos que Jesús nos dejó. Yo les compartiré esa imagen. Y que durante esos mandamientos hagamos el ejercicio de estudiar DBS y pensar, para tal fecha vamos a poner en práctica esta ayuda social. Vamos a ayudar y vayamos conversando y que no dejemos eso para la última clase. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.